Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés Amaya y en este video explicaré cómo resolver la tercera guía de la cartilla de segundo periodo de inglés para grado sexto. El propósito de este video consiste en la aclaración de dudas con respecto a las actividades y temas tratados en la guía. Este recurso usted lo puede ver cuantas veces desee y espero pues que le sirva de mucha utilidad. Recuerde siempre que las actividades debe enviarlas a mi correo institucional, que es el que estoy señalando, no a otros correos, sino únicamente a este correo. Entonces lo dejo acá pues para que usted lo visualice bien, se dé cuenta que el correo no termina en .com ni en otras terminaciones, sino es .edu.co. Se les recuerda nuevamente pues que revise las fotos antes de enviarlas, evitar que las fotos queden borrosas, evitar que las fotos queden en posición horizontal, siempre vertical. También se les recuerda uno que en el caso de inglés, pues las actividades se resuelven directamente en la guía. No es necesario transcribir la guía a hojas de blog, ni tampoco es necesario recortar la guía y pegarla a unas hojas de blog. Entonces, por favor, les pido tener muy en cuenta esas instrucciones para desarrollar y para entregar los trabajos. Aquí vemos otro ejemplo también, pues que no es necesario que usted recorte la guía y la pegue a una hoja, así como tampoco es necesario que usted eh, vuelva y copie las preguntas que están en la guía, las copia a una hoja, pues porque para eso en la guía se le da el espacio, pues para que usted ahí mismo responda. ¿Listo? Entonces, nada de recortar la guía y pegarla a una hoja, nada de transcribir la guía, y acá pues otra vez nada de copiar, nada de recortar y pegar la hoja, la guía a la hoja. Les recuerdo nuevamente que las guías deben ser resueltas con esfero, no resolverlas con lápiz, únicamente con esfero y preferiblemente un esfero de color negro. Entonces vamos con la primera actividad. En esa primera actividad, usted lo que tiene que hacer, señor estudiante, es primero, tenemos este vocabulario acá. Tenemos el vocabulario tail, paw, ear, eye, mouth, leg, mane, fangs, muzzle, whiskers, scales, fins, fur, stripes. Entonces, ¿cuál es la idea? Con este vocabulario vamos a poner los números correspondientes según la parte del animal que esté indicando. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que muzzle, el hocico de los animales, la naricita de los animales, pues es el número 9. Entonces, este cajón de acá, pues lo llenamos con el número 9. Asimismo, vamos a llenar los otros cajones, los otros espacios, con los números respondientes pues a cada parte y según el vocabulario correspondiente. En esta segunda actividad vamos a trabajar con yes, no questions. Este tipo de preguntas que son preguntas cerradas que tienen como respuesta un sí o un no. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ejemplos de cómo responder esas preguntas si involucran un objeto y en esta parte tenemos cómo resolver esas yes, no questions cuando se está preguntando por dos o más objetos. Entonces cuando tenemos preguntas relacionadas con un objeto, tenemos aquí esta pregunta. Does the fish have scales? De nuevo, does the fish have scales? O el pez tiene escamas. Entonces, como la respuesta es afirmativa, podemos responder yes, it has or yes, it does. Se puede responder de estas dos maneras cuando nos preguntan por un objeto y si la respuesta es afirmativa. Nos preguntan acá, does the fish have mane? Does the fish have mane? Que nos están preguntando acá, que si el pez tiene una melena. Entonces, como aquí la respuesta es negativa, porque los peces no tienen melena, como el pez no tiene melena, entonces no, no tiene. ¿Listo? Y podemos responder de alguna de estas dos maneras. Aquí, en estas yes, no questions,
relacionadas con dos objetos o más. Entonces vemos el ejemplo, do the tigers have whiskers? Do the tigers have whiskers? Los tigres tienen bigotes. Entonces, como la respuesta es afirmativa, podemos responder yes, they have. ¿Por qué they? Porque nos está indicando varios objetos o en este caso varios animales. Podemos responder yes, they have o yes, they do. ¿Listo? Entonces aquí, en caso que los tigres no tuvieran bigotes, do the tigers have whiskers? Entonces, en caso que no los tuvieran y para responder de manera negativa, cuando son varios objetos, no, they haven't. O podemos responder no, they don't. Entonces aquí, en estas yes, no questions, tenemos la primera que dice, does the fish have a tail? Que si el pez tiene una cola. Recordamos que acá esta parte del pez, esto no es una cola, esto es una aleta y se llama la aleta caudal porque está en la parte trasera del pez. Esto no es una cola, recordemos que esta parte, por ejemplo acá en el tigre y acá en el ratón, esto sí se considera una cola. ¿Por qué se considera una cola? Pues porque hace parte o es la finalización de una columna vertebral, mientras que en esta parte de los peces, esta parte es solamente una aleta. ¿Listo? Entonces, como el pez no tiene cola, basado en estas imágenes que tenemos acá, el pez no tiene cola, entonces, no, no, it doesn't. ¿Por qué? Porque el pez no tiene cola. Y así sucesivamente, pues vamos respondiendo las siguientes preguntas. Esta actividad tiene 14 puntos. Luego vamos con la tercera parte que dice unscramble the following sentences. Unscramble significa reorganizar, pero no es solamente poner las palabras ahí al azar, sino es reorganizar las palabras de modo que formen una oración con sentido. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos tigers, big, small, are, but, golden fish. Entonces, bueno, recordemos que una oración siempre inicia con una palabra en mayúscula, ¿sí? Entonces aquí iniciamos golden fish, los peces dorados, are small, son pequeños, but, esta palabra but significa pero, but tigers are big. Los peces dorados son pequeños, pero los tigres son grandes. Entonces vamos con la número 2. Esta actividad tiene o vale 6 puntos. Entonces dice, tenemos las palabras have, long, tails, short, lions, have, mice, bad, tails. Entonces recordemos que una oración siempre inicia con una palabra en mayúscula. Mice. Entonces ahora estamos trabajando verbo to have, que es el verbo tener, y como estamos hablando de varios, mice significa ratones, uno solo, mouse, varios del mismo animal, en este caso los ratones, uno, mouse, varios ratones, mice. Los ratones, entonces el verbo to have, entonces observamos en la imagen anterior que los ratones tienen las colas largas. Entonces, mice have long tails. Y recordamos la palabra but, que significa pero. Pero, ¿quiénes? Entonces estamos hablando aquí de los leones. Los leones, ¿qué? Los leones tienen colas pequeñas o colas cortas. Entonces, ya organizando esta oración, nos queda de la siguiente manera. Mice have long tails. Los ratones tienen colas largas, pero los leones tienen colas cortas. ¿Listo? Y de esta misma manera, pues vamos a revisar qué palabras inician con mayúscula. Entonces, usted recuerde que la palabra que inicia con mayúscula es la palabra que inicia la oración y la palabra que tiene un punto, pues con esa palabra finaliza la oración.
También recordemos que la palabra but significa pero, ya el verbo to have, que lo hemos visto durante las 3 guías, el verbo to have es el verbo tener, ¿listo? Ya estos adjetivos como narrow, wide, pues ya en este caso ustedes sí deben recurrir a un diccionario para buscarlos. Y ya pues cuando busquen las palabras como narrow, wide, en este caso aquí, por ejemplo, thick, soft, eh, que son las palabras nuevas, porque ya ustedes en las guías anteriores trabajaron nombres de animales. En esta tercera guía pues ya trabajamos partes de animales. Ya si usted resolvió bien el primer punto, pues usted ya sabe qué significa fur. Y así sucesivamente. Entonces aquí, por ejemplo, ya observamos que con este cats inicia esta oración y termina con la palabra ice. Espero que esta explicación le haya servido a usted de ejemplo. Gracias por la atención prestada. Que tengan un excelente día y les deseo un buen estado de salud, que todos podamos salir rápido de esta situación para poder reencontrarnos pronto en las aulas. Muchas gracias.